They say money can't buy happiness? Well, look at the fucking smile on my face. Buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más del Dinero Sí Importa. Estoy con José Pablo Ramos Castillo. José Pablo es abogado, estudió Derecho en la Universidad Panamericana, una maestría de Derecho Administrativo, Contratos y Obligaciones, también en la UP, y es vicepresidente de la Barra Mexicana de Abogados, del Colegio de Abogados, capítulo Jalisco, además de ser un buen amigo. ¿Cómo estás, José? Muy bien, Javier. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionado de estar aquí formando parte de este proyecto en esta intervención. Gracias. Bueno, hoy vamos a platicar de algo que a la mayoría de la gente no le gusta escuchar, y es que cuando entras a un negocio inmobiliario, cualquiera que este sea, ya sea construyendo, desarrollando o comprando, estás entrando también a una posibilidad de tener muchos riesgos. Hay muchos riesgos en este negocio. Es un negocio que generalmente implica mucho dinero, implica mucho tiempo, implica muchísimos jugadores y factores alrededor, y obviamente entre más complejo, más riesgoso es. Entonces, lo que quisiera que nos platicaras un poquito es de tu viva voz, tu experiencia en el mundo inmobiliario, como un resumen, para luego ir entrando en detalles de a los nuevos emprendedores o a los nuevos inversionistas en bienes raíces, qué es lo que tienen que ver y en qué se tienen que fijar. Pero platícanos, ¿qué experiencia tienes en el tema inmobiliario? Claro que sí. Digo, lamentablemente el mundo inmobiliario, el mundo del desarrollo, que sí, o sea, es importante se sepa, sigue siendo un buen negocio, como negocio, pero como bien lo señalas, detona ya muchos riesgos, sobre todo en el ámbito jurídico, que antes no se veían. A la luz de hace aproximadamente unos 6, 7 años, cuando vino una reforma constitucional importante y la creación de una nueva ley de amparo, se incrementó las posibilidades de ser sujeto a riesgos al momento de llevar a cabo la construcción de una obra. Y iré entrando un poquito más a detalle en estos temas. ¿Qué sucedía antes? Antes, pues aquel que quería llevar a cabo un desarrollo, pues llevaba a cabo la compra o la aportación del terreno, armaba su proyecto. A su momento hablaremos seguramente de los riesgos que implica también esa etapa previa, pero pues, al momento de llevar a cabo la ejecución, pues prácticamente no corría riesgos. ¿Por qué? Porque si existían vecinos afectados o asociaciones afectadas, no tenían una auténtica voz o un auténtico mecanismo para poder pues buscar una defensa. Pues podían hablarle al ayuntamiento, quejarse, quizás recibías una visita de inspección y reglamentos, pero básicamente el mundo del desarrollador era un mundo sin mayor complicación jurídica o práctica jurídica. Es decir, sí podría haber latas, pero no una afectación real, porque el desarrollador siempre estaba en una posición de suprasubordinación, valga, si lo vemos así, con cualquier vecino o quien se pudiera llegar a sentir afectado. Pero esto, con tanto abuso que existía, porque luego así como hubo desarrolladores sanos, hubo desarrolladores que abusaron de este esquema y luego podían construir 10 niveles y construían 25, podían hacer 50 departamentos y hacían 200. Y entonces estos abusos llevaron a que cuando existió una modificación en la legislación y se le dio una oportunidad a los afectados, llamémosle vecinos, llamémosle asociaciones, llamémosle como le queramos llamar, ya se les dio una oportunidad de poder acudir directamente a demandar el otorgamiento de los permisos al municipio mediante un juicio de amparo a través de una figura que se llama interés legítimo, propició un incremento, pero impresionante, en las demandas y en los riesgos que sufren los desarrolladores. Porque como buenos mexicanos, todo lo tendemos a polarizar. Y entonces, como péndulo, cuando el desarrollador tenía todo a su favor, ahora tiene todo en contra. O sea, hoy es un negocio de alto riesgo entrar a hacer el desarrollo de un inmueble.
Sin duda. A mí, por ejemplo, me gustaría llevar la plática en dos sentidos, ¿no? El primero de ellos es, hoy existe, por lo menos aquí en Guadalajara y en muchas ciudades de México, un gran mercado para todos que quieren invertir. Y hay un sinfín de esquemas. Hay pool de rentas, hay inversiones de riesgo donde te pagan un rendimiento de acuerdo al monto. Hay algunos desarrolladores que ofrecen tasas altísimas que todavía para mí es difícil saber cómo lo hacen para pagarle, y además hacer negocio del 16, 18, 20%. Ahora ya desde 100,000 o 50,000 pesos puede ser parte de una sociedad inmobiliaria. Entonces, desde el punto de vista del inversionista, pues hay muchísimas opciones, pero también hay muchísimos riesgos, porque no todos los desarrolladores son iguales, no todos los edificios son iguales. Vayamos desde este punto de vista, tomando en cuenta lo que me estás diciendo, con tanto riesgo que existe, ¿qué tan seguro es entrar a un esquema de inversión, por ejemplo, a un pool de rentas de un edificio que todavía no se construye, una preventa? ¿Qué es lo que hay que fijarse? ¿Qué documentos recomendarías al inversionista que revisara? ¿Cuál es el due diligence que tiene que hacer? Ok, me queda clara la pregunta. Yo recomendaría que se analicen 3 documentos esenciales. Primero, la propiedad. Es decir, que el desarrollador realmente tenga la propiedad, ya sea en aportación, en compraventa, etcétera. ¿Por qué? Porque luego se da que muchos desarrolladores buscan hacer negocios de saliva. Es decir, compran el terreno, pero en realidad lo están pagando a plazos y lo están pagando con el dinero de las preventas. Y si por alguna razón las preventas no le dan lo suficiente para pagar el terreno, luego pues, o sea, se queda como el perro de las dos tortas. No tiene ni terreno ni cómo llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones de aquellos que le pudieron haber comprado o invertido en ese desarrollo. Entonces, el primer paso es si realmente existe una propiedad válida por el desarrollador, es decir, si la adquirió en un título legítimo. El segundo tema que habría que verificar, y es casi lo más relevante, es que la licencia de construcción. Si no tienen licencia de construcción, hay mucha gente que prevende antes de la licencia de construcción. No estoy diciendo que no se pueda, estoy diciendo que es más riesgoso. Uh-huh. Es mucho más recomendable invertir ya que exista licencia de construcción, porque bajo ese parámetro ya entiendes si el proyecto, por lo menos que te prometió el desarrollador, es válido. Sí, lo va a poder construir. Exacto, porque luego te pueden ofrecer un proyecto que dice son 15 niveles, pero en realidad pues, el plan parcial o la ley solo le permite construir 10. Y está intentando de alguna forma jinetear o obtener esos 5 niveles adicionales, pero pues si los está tratando de obtener bajo un mecanismo diverso al previsto por la ley, pues puede existir todavía un riesgo adicional. No, y nos ha pasado que de pronto hay algunos desarrolladores que prefieren incluso empezar a la venta y la obra con un proyecto distinto, pensando en que en el transcurso de la misma harán las modificaciones que sean necesarias. Exacto. Pero poniendo en riesgo la situación jurídica de los compradores, ¿no? Exactamente. Entonces, si no hay una licencia, o sea, porque la licencia de construcción, para aquellos que apenas están incursionando en el mundo inmobiliario o ya sea como inversionista o desarrollador, es prácticamente lo que te determina que tu proyecto ya está listo para arrancar y que ya pasó todas las autorizaciones por parte de la autoridad municipal. Entonces, si tú ya tienes tu licencia de construcción, el desarrollador puede empezar a construir el día de mañana. Entonces, las posibilidades de que te cumplan con el compromiso de entrega que te están pactando son mucho mayores a que si no tiene licencia de construcción, porque también, eso es importante que lo sepan, a veces los procesos de obtener una licencia de construcción pueden ser de 1.5 años a 2 años, y entonces los plazos del cumplimiento de los compromisos es importante que sepan que se pueden recorrer si no se tiene esa licencia de construcción. O sea, lo recomendable entonces se puede entrar a una preventa, se puede entrar a una preventa sin licencia, con mayor riesgo. Incluso hay desarrolladores que ofrecen rendimientos muy atractivos cuando se compra un
una unidad o una propiedad en preventa, pero recomendable que se tenga la licencia de construcción. Por lo menos sabemos que el proyecto que nos está vendiendo sí es factible, ¿no? Legalmente hacerse. Exactamente. Ahora, la parte de la inversión, esa es la parte de la inversión, hay que tener cuidado. Ahora, la parte... Solamente te voy a interrumpir un poquito, Sí. Javier, nada más para mencionar, porque me faltó el tercer punto. Sí, El tercer punto sería que tienen que poner atención en la reputación del desarrollador, o si lo está haciendo con recurso propio, recurso bancario, o se va a financiar la obra con preventas. Eso es súper importante, porque luego vemos elefantes negros o cascarones que no pudieron terminar porque el desarrollador no tenía la capacidad económica para terminarlo, por alguna razón no pudo prevender tanto como esperaba y pues se queda la obra a la mitad, y entonces no va a existir forma de que te puedan terminar la obra. y sobre todo en un mercado tan competido como es Guadalajara, que tienes 3 edificios en la misma cuadra. Exactamente. Entonces, Se crea incluso el riesgo de que se vuelva una especie de burbuja inmobiliaria en donde cada vez se paguen más caros los metros y los desarrolladores muy confiados usan esos recursos para construir, ¿no? exactamente. Entonces, es sumamente importante que aquel inversionista ponga atención en ese análisis del desarrollador. Si es un desarrollador que tiene la capacidad económica, o si está debidamente financiado por un banco, o si realmente está haciendo, vuelvo a lo mismo, un negocio de saliva, ¿no? En donde está queriendo hacer un negocio, pues a la luz de las preventas. Todo es posible, repito, y de todos los edificios han existido, nada más existen más riesgos en la medida en la que uno entre de una forma o de otra. De acuerdo. Ahora, esa es la parte del inversionista. ¿Qué pasa con el desarrollador que quiere empezar un edificio nuevo? O sea, hay muchísimos obstáculos. Yo siempre he dicho, es una industria con una alta barrera de entrada, porque de inicio se necesitan muchos millones de pesos. Incluso si te aportan el terreno e incluso si vendes en preventa, le tienes que meter varios millones de pesos a un edificio antes de siquiera poder empezar incluso a demoler lo que está allí, ¿no? Desde licencias, ingenierías, proyectos, todo este tipo de cosas. Como tú bien mencionaste al principio, el mundo inmobiliario cambió desde el momento en el que jurídicamente se volvió más riesgoso. Ahora, tu especialidad es precisamente el cuidar o blindar a las nuevas obras para que esos riesgos se mitiguen de alguna manera. ¿En qué consiste un blindaje de obra? Básicamente lo que consiste es prevenir y generar capacidad de reacción al desarrollador cuando va a ser sujeto de una demanda por un tercero. Y aquí necesito quizá darles un poquito más de antecedentes. Como se lo señalaba ahorita al principio, se incrementaron las demandas que hacían los vecinos o las asociaciones a los desarrolladores, al grado tal que se ha llegado incluso a niveles extorsivos. Es decir, ya hay vecinos, hay desarrolladores, hay vecinos, hay asociaciones, hay abogados que lo único que están buscando es paralizar obras. ¿Por qué? Pues porque como hay dinero metido, tienen compromisos con los inversionistas, solo están buscando frenar la obra para generar una obligación de pago a cambio de detener esto. Y entonces, ¿qué sucedía antes? Es como un secuestro. Básicamente. Y entonces, ¿qué sucedía? Pues tú estabas construyendo tu obra y de repente pues llegaba inspección y reglamentos y te decía, oye, pues vengo a clausurarte la obra. Pues ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy incumpliendo? No, tengo una demanda por parte de un tercero que ordena clausurar tu obra. Y entonces, si tú no tenías esto que le han denominado en el mercado como blindaje de obra, lo que pasaba es, pues llegaban y te clausuraban, tú ibas a buscar un abogado y le decías, oye, pues ayúdame a levantar la clausura. Entonces, lo que tenía que hacer el abogado era incursionarse en el juicio del tercero para tratar de levantar esa suspensión que ordenó la clausura. Entonces, ya empezabas totalmente a la defensiva. Y entonces, dicen que el que pega primero pega 2 veces, y entonces cuando te pegaba a un vecino, el levantamiento de la clausura podría tardar semanas, si no es que hasta meses. Y por eso han escuchado de muchas obras que duran paralizadas mucho tiempo, que ese es otro riesgo de los inversionistas también, y del desarrollador. Y entonces el blindaje consiste en que de forma previa obtienes una protección jurisdiccional
que protege la obra de tal forma que inhibe acciones de clausura. De tal forma que si por alguna razón viene una demanda por parte de un tercero, genera una coalición, o sea, un choque de medidas jurisdiccionales que impide prácticamente a la autoridad a poderte llevar a cabo esa clausura momentánea. Así que si eres un inversionista comprando en un edificio de preventa, pues casi hay que pedir la evidencia de dicha protección jurídica, ¿no? Sí. O sea, hoy se convierte prácticamente como en un seguro jurídico que te permite una mejor defensa en caso de un ataque de un tercero. Entonces, si eres desarrollador, es casi indispensable que tengas este seguro. Si eres inversionista, como cuarto documento, es importante o relevante que preguntes si la obra está blindada o no. Ahora, en tu experiencia, ¿qué porcentaje de las nuevas obras, verticales sobre todo, sufren de ataques de terceros para tratar de clausurarlas? Híjole, yo no te puedo decir un porcentaje exacto, pero lo que te puedo decir es que en el despacho nosotros estamos especializados en materia administrativa, cualquier relación o pleito particular-gobierno. Durante los últimos 5 años, el 70% del trabajo que nos llega son defensas de obra. Entonces, es una gran cantidad de obras las que se están viendo atacadas. Cada vez son más los desarrolladores que están buscando este blindaje, pero aun y cuando las que tienen blindaje o no blindaje, las que están sufriendo ataques son una cantidad impresionante. Es decir, no sé, se ha convertido, yo creo que en un fenómeno hasta de moda, tristemente, el ataque a las obras. Sí, además, lo comentábamos en algún otro episodio, el desarrollador inmobiliario es el enemigo público número 1 ahorita, ¿no? En la ciudad, y es una ironía porque es un blanco fácil, parecería que es el villano de la película, y sin embargo cada vez hay más obra, cada vez más gente está optando por invertir en los edificios. Los gobiernos, desde mi punto de vista, no hacen suficiente por proteger al desarrollador, siendo que no sé en los números exactos, pero es posible que dentro de las actividades económicas de Guadalajara o de Jalisco, la construcción sea uno de los principales fuentes tanto de empleo como de recursos, ¿no? Entonces, ¿tú crees que falte atención de parte de los ayuntamientos para proteger las obras que están bien estructuradas desde un inicio, o simplemente es la evolución natural del mercado? Híjole, ese tema es un tema complicado porque en mi experiencia ha sido que los ayuntamientos están en pro de la construcción. Es decir, sí están apoyando a los desarrolladores, sí están buscando generar este flujo económico del que tú hablas, que la construcción, pues al final del día es uno de los principales fuentes de ingreso, pues para todos, generan empleo, para los municipios les generan ingresos en todos los aspectos. Y yo sí he visto una intención muy positiva por parte de los ayuntamientos para permitir que esto siga continuando. El problema es que están atados de manos. Donde yo noto que existe una falta quizá de entendimiento es por parte de los juzgadores o del Poder Legislativo. Okay. Del Poder Legislativo quizá existen habría que pensar en modificaciones legales de tal forma que esta pendularización de la que hablaban, donde primero era el desarrollador abusivo, hoy es pues, el sujeto de ataque, se generen esquemas legales que les permita ser protegidos de mejor manera, que no le permitan tanta interpretación al juzgador, de tal forma que sea tan sencillo otorgar estas medidas cautelares que congelan o paralizan las obras. Porque hoy parece que obtener estas medidas cautelares que paralizan las obras es súper sencillo. Uh-huh. Parece que el estándar de prueba que exigen los tribunales es el mínimo. Y como hoy hay una corriente
proteccionista del medio ambiente, parece que basta cualquier alegato de afectación al medio ambiente, están cortando un arbolito en medio del terreno y eso está afectando al medio ambiente para que se paralice la obra. Entonces, si existieran modificaciones legales o interpretaciones un poco más estrictas por parte de los tribunales, creo que se pudiera modificar este escenario que se está viviendo en el mundo del desarrollo. Me parece bien interesante eso, porque de alguna manera pues es una inversión compleja, ¿no? La que se hace en un proyecto, y como decíamos desde el principio, hay muchísimos jugadores. Ahora, cambiando un poquito de tema, yéndome más hacia la parte del inversionista que está buscando incursionar en este negocio del desarrollo inmobiliario. El primer paso, pues, es encontrar la tierra, en cualquier modalidad, como lo mencionaste, ya sea compra, aportación o cualquier cosa, incluso hasta renta de largo plazo. Hay muchos riesgos también en la tierra. Hay dobles escrituraciones, hay intestados, hay muchas cosas. ¿Cuál dirías tú que es el paso correcto cuando uno se aproxima a la compra de una tierra? ¿Dónde está el riesgo más grande? El riesgo más grande vuelve a ser el análisis de la propiedad que se pretende adquirir bajo cualquier mecanismo, ¿no? Se tiene que hacer, lamentablemente los abogados nos convertimos en un mal necesario para este tipo de cosas porque tienen que contratar un abogado que haga un due diligence profundo de los antecedentes de la propiedad. Porque no basta con que te enseñen la escritura de propiedad. Hay que irnos a sus antecedentes para determinar si realmente esa escritura es buena o no es buena. Porque puede pasar que en algún momento en la escritura, como bien lo señalas, existe una doble escrituración. O la escritura sea falsa. O tenga algún gravamen en el inmueble. Y entonces, si no existe un estudio verdadero de la propiedad y de sus antecedentes, pueden existir riesgos jurídicos muy complejos. Porque yo creo que de los pleitos más largos, tediosos y complejos que existen son los pleitos de propiedad. Entonces, ya ni siquiera hablemos de lo de las obras. El problema es ahora si el origen de tu propiedad, si estás construyendo en el terreno correcto o no en el terreno correcto. Entonces, es muy importante también saber si el terreno también, la escritura, abarca el terreno. Porque también me ha tocado ver que hay escrituras bien hechas, sus antecedentes están perfectos, pero resulta ser que la escritura refiere a un inmueble distinto al que creen que es. Es otro terreno que están comprando. O sea, ellos siempre creyeron que el terreno abarcaba, no sé, la manzana A, pero resulta ser que es la manzana B. Y la manzana B fácticamente está pues ya habitada, vendida, etcétera, etcétera. Pero fue un error de ubicación del inmueble. Sobre todo los terrenos viejos, ¿no? Donde Exacto. se hacían, a lo mejor a principios del siglo pasado, donde se medían varas y se determinaban los límites a través de árboles o de arroyos que hoy ya ni existen, ¿no? Sí, y pasa también los límites y los linderos. O sea, que tú puedes decir, oye, pues resulta ser, como lo señalas, conforme se fue actualizando la escritura, yo consideré que mi límite y lindero terminaba aquí, pero el vecino considera que termina 20 metros atrás. Y entonces cuando vas a empezar a querer construir, resulta ser que hay un conflicto de límites, ambos con escritura, ambos reales, pero es un problema de que en algún momento se midió mal cuando pasó de cómo se medía antes a las coordenadas UTM, pues alguien midió de más o de menos y eso puede generar conflictos. Entonces, si hacen un estudio de la propiedad, ubicación, límites, linderos y antecedentes, es lo más recomendable al momento de adquirir bajo cualquier modalidad una propiedad para invertir. Muy bien. Ahora, última pregunta, y esta va dirigida un poquito más hacia esto de los esquemas que hay más populares de inversión hoy, que es la compra de inmuebles fraccionales o como pool de rentas. Básicamente, desde el punto de vista legal, uno está entrando como un accionista en una sociedad o en un fideicomiso, ¿no? Con derecho a ciertos beneficios económicos.
¿Cuál ves tú que sean las ventajas y los riesgos de entrar en un esquema de este tipo cuando invitan a los inversionistas a invertir en un edificio así? Es un esquema bastante innovador que permite a inversionistas de poco, que tienen poco capital, que quizá no les alcanza para adquirir todo un local comercial o todo un departamento, o invertir con un ticket completo para hacer un hotel, etcétera, etcétera. Les permite acceder a una parte proporcional, y eso es positivo naturalmente. También la ventaja es que el riesgo, normalmente quien invierte en este tipo de cosas lo que busca es recibir un rendimiento. Si tú compras un departamento o un local comercial por tu propia cuenta, pues es tu propiedad y tú eres el encargado de rentarlo. Y si te lo desocupan, pues durante el periodo que te lo desocuparon, puedes no recibir rentas. Sí. La ventaja de este pool de rentas es que se divide ese riesgo, ¿no? Entonces, tú no eres dueño de un departamento en específico o de un local comercial en específico, sino que eres dueño de una parte proporcional. Como bien lo dijiste, eres accionista o eres fideicomitente o fideicomisario de un fideicomiso que tiene en la panza este inmueble. Y entonces, pues la ventaja es que pues eres dueño proporcional de un todo. Sí, repartes el riesgo. Y repartes el riesgo incluso de los ingresos y de las ventajas. Las desventajas, yo veo dos. La desventaja es quiénes son tus socios. Recuerden que vivimos en un mundo complejo económico en donde no sabemos si aquel que es tu compañero económico, que también entró en el pool de rentas y que lo consideran tu socio, sus dineros son de los malos, ¿no? Claro. Y entonces resulta ser que luego lo investigan a toda la sociedad, pues porque pues eres socio, ¿no? Sí, al final hay dinero malo como parte de una sociedad que está repartida en partes proporcionales. Y entonces, aunque en algún momento, en alguna defensa jurídica es fácil desvincularte, quizá de golpe te pueden llevar de calle, ¿no? Entonces, eso sí es un riesgo porque tú no controlas a tus socios. Sí. No es distinto a que yo me asocie ahorita contigo, que te conozco, a que pues, tú le vendas a terceros o a cientos de personas y yo no sepa quiénes son. Y mucho menos de dónde viene su dinero. Así es. Y el otro es que, pues en realidad eres dueño de todo y de nada al mismo tiempo. O sea, es un esquema ya más psicológico que, aunque puedes vender tu parte proporcional después a un tercero, es difícil, por ejemplo, es distinto que si tú tienes tu departamento o tu local, que lo puedas vender o hipotecar o gravar en caso de que quieras un préstamo o algo así. Esa fracción, los bancos aún no están acostumbrados para entenderla tan positiva como para decir, te recibo esto en garantía para darte un crédito. Entonces, tampoco es tan de fácil movimiento, aunque jurídicamente es lo mismo. Sí. Es de fácil movimiento porque es una estructura nueva. No, además, digamos que se pierde un poco el control, ¿no? Exacto. Es decir, todavía creo que estamos en las etapas tempranas de esos esquemas, por lo menos aquí en México. No tienen suficiente longitud en tiempo para determinar cómo se van a comportar o cuál sea su comportamiento en largo plazo. Yo creo que hay que estar atentos, ¿no? También a ver cómo está constituido ese fideicomiso y regresar un poquito a lo primero que dijiste, es quiénes son los desarrolladores, ¿no? Exactamente. De ahí depende mucho. Exactamente. Bueno, José Pablo, pues no sé si quieras terminar con algún comentario, alguna recomendación, algún tip que quieras darle a la gente que nos está escuchando. Sí, digo, yo concluiría diciéndoles, aunque está riesgoso el mundo inmobiliario, no deja de ser negocio. O sea, es importante que no les asusten los comentarios que digan hay muchos riesgos, hay muchos juicios, hay muchos elementos negativos que uno puede presentarse al momento de construir o invertir. No, si no, no existirían tantos desarrollos como se están haciendo. O sea, simplemente es asesórense bien, analicen bien estos puntos que les hemos recomendado a la luz de esta charla y con eso, si son inversionistas, digo, toda inversión corre sus riesgos, pero pues no deja de ser el mundo inmobiliario de los menos riesgosos en cuanto a los retornos. Y en el tema del desarrollo, también solamente entiendan que ya el mundo del desarrollo ya no se puede llevar a cabo si no tienes un abogado al lado.
Así es. Sí, el mensaje creo que es, el mundo inmobiliario se vuelve más complejo, existen maneras de reducir los riesgos para combatir estas complejidades y hay que tenerlas en cuenta siempre que se entra a un esquema inmobiliario, ya sea como inversionista o como desarrollador, ¿no? Exactamente. José Pablo, si alguno de nuestros escuchas tiene la inquietud de consultar contigo o de hablar con alguien para saber cuáles son los servicios, cómo puedes ayudarle, ¿dónde te pueden encontrar? Miren, mi despacho se llama Ramos Castillo Abogados SC. Mi oficina se encuentra en Aldous Huxley, 5191, y mis teléfonos son el 3817-1774 y terminación 75. Soy su servidor, José Pablo Ramos. Me pueden contactar ahí de lunes a viernes de 9 a 2, 4 a 7. Por ahí en el link de los comentarios en YouTube y en Instagram vamos a poner las redes sociales de tu despacho, la dirección y el teléfono para el que quiera esté interesado te pueda contactar por ahí. Perfecto. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho, José Pablo, por tu tiempo. No, gracias a ti, Javier, por la invitación. Esperemos pronto vernos otra vez. Y amigos, gracias por escuchar el podcast de Investus. Esto es El Dinero Sí Importa. Gracias. Gracias a todos. They say money can't buy happiness? Well, look at the fucking smile on my face.